Nuestra siguiente entrevista es con el doctor Washington Andrade, jurista y defensor de los derechos laborales, y vamos a conversar un poco acerca de algunas cuestiones relacionadas al cobro de utilidades de los trabajadores y que, bueno, desde luego es un tema de análisis profundo que nos interesa tener una perspectiva jurídica al respecto y es un tema, desde luego, que a la ciudadanía en general debería importarle. Doctor, bienvenido a este espacio de entrevistas, sea usted bienvenido Gracias, y Álvaro. Es un oficialmente gusto en el estar aquí. balance. Gracias, Álvaro. Un gusto estar acá. Los mejores deseos para este emprendimiento periodístico independiente. Así que todo el éxito del mundo a todo el equipo que está trabajando en este gran proyecto, ¿no? Aquí a las órdenes. Doctor, nosotros hemos visto algunas publicaciones en redes, puntualmente un video que usted subió a su cuenta de TikTok hablando sobre el cobro de utilidades, que ya se acerca la fecha en el mes de abril, que apenas estamos empezando. Y bueno, yo quisiera que producción nos ayude un poco poniendo ese video justamente para que a continuación usted nos explique ampliamente a qué se refiere ese tema. Por favor, si me ayudan desde producción. Bueno, hemos visto alguna explicación respecto al cobro de utilidades, doctor, pero yo quisiera que usted nos dé una explicación un poco más en detalle. En el video usted se refería a que algunas empresas crean estos esquemas societarios y de compañías en donde están varias empresas vinculadas entre sí, pero los trabajadores únicamente cobran las utilidades de una sola de estas empresas. Entonces, ¿eso es un perjuicio económico para los trabajadores? ¿Deberían cobrar por todas las empresas que forman parte de estos grandes holdings y consorcios? ¿Cómo no, Álvaro? A ver, nosotros sacamos una publicación en la cuenta de nuestro estudio porque nos encontramos en una temporada donde se cobran las utilidades, es decir, los trabajadores, las empresas, tienen que pagar a sus trabajadores las utilidades y tienen que reportarlas hasta el 15 de abril como que se han cancelado. El régimen de utilidades en el Código del Trabajo está previsto desde el artículo 97 hasta el artículo 108 del Código del Trabajo y ahí tiene hasta el 110, perdón, y tiene normas específicas que regulan el pago de las utilidades y para el cálculo de las utilidades. Ya hablando específicamente del tema de las utilidades, cuando se da el caso de las empresas vinculadas, es decir, cuando hay una suerte de un conglomerado de empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, el artículo 103.1 y 103.2 regulan esta situación y determinan de que, ¿cómo se considera una empresa vinculada? Es decir, la empresa vinculada es aquella de que forma parte del grupo y que el 25%, al menos el 25% de su paquete accionario está relacionado y de propiedad de la otra. Es Ujú. decir, esta práctica es muy común en el Ecuador ya desde hace varios años. Recordemos que en el caso Cervecería Nacional ocurrió esto, es decir, en ese caso habían más de 2.500 trabajadores que estaban difuminados en otras empresas vinculadas, pero la empresa central, la empresa madre, no tenía un solo trabajador en su nómina, cero Mm. trabajadores en su nómina. Y por la Todos pertenecían al resto de empresas. Exacto. A empresas vinculadas en ese tiempo recordamos que estaba vigente la tercerización. Hoy no Ujú. está vigente la tercerización, pero estos esquemas societarios se están repitiendo. ¿Por qué? Por la falta del control del Ministerio de Trabajo, por la falta de control como política de Estado prácticamente del gobierno, de dejar hacer, dejar pasar a los empresarios, y hoy se han relajado estos controles. Entonces, vemos que otra vez se han retomado las prácticas. En nuestra consulta hemos recibido ya quejas, empezamos a recibir los relatos de varias personas que pertenecen a conocidos grupos empresariales de acá del Ecuador que trabajan para una empresa, pero realmente prestan sus servicios para otras más. Sin embargo, la empresa para la cual trabajan reparte solamente las utilidades, es decir, que le corresponden a aquella empresa. Pero el grupo empresarial Ujú. realmente produce, genera muchas más utilidades, pero estas empresas resulta que tienen una nómina en cero. Teniendo una nómina en cero, sus utilidades no van a repartirse a trabajadores, sino van a sus accionistas. Mientras tanto, que el trabajador solo recibe utilidades de una de las empresas para las cuales prestan los servicios y a través de la cual prestan los servicios para las otras empresas.
Se calcula, por ejemplo, en uno de los casos que estamos nosotros a punto de hacer una convocatoria pública para que los trabajadores activos o ex trabajadores de este grupo empresarial muy conocido acá en el Ecuador, resulta que nos han reportado de que el perjuicio sería millonario y efectivamente esta forma de licuar las utilidades de estos grupos empresariales es bastante alta, llega a cantidades bastante altas y se repite en varios grupos empresariales. Ujú, Esto no es novedoso, de hecho, el grupo empresarial relacionado hoy con el gobierno actual, ¿no es cierto?, con Mr. claro. Daniel Noboa, tienen estas prácticas desde hace años. Esto lo hablo de manera, es decir, con la experiencia, porque nosotros tenemos la experiencia de haber conseguido el pago de utilidades, por ejemplo, en situaciones similares, ya en el caso de Cervecería Nacional, como el caso emblemático, pero hemos conseguido nosotros el pago de utilidades en estas situaciones similares, por ejemplo, en el caso Unilever, en el caso Chiquita Banana, que está relacionado con una de las empresas del grupo empresarial del actual presidente. Y esta situación estamos viendo que se repite, y indico por la falta de control. Doctor, ¿cree usted que con base en estos señalamientos y con todo lo que estas empresas operan y de la forma en que reparten utilidades de forma no proporcional tal vez o no apegada a la ley que usted cita estos artículos y tampoco por la falta de control del Ministerio del Trabajo, entonces de alguna manera se está instituyendo la tercerización a pesar de que ya salimos de ese esquema laboral? Bueno, sí, digamos que no es netamente tercerización, pero sí son esquemas societarios que determinan que es decir, una planta de trabajo, un grupo de trabajadores haga el trabajo también para otras empresas, ¿no es Ujú. cierto?, bajo la afiliación de una sola empresa y las otras empresas, en cambio, reportan, no tienen empleados. Y esto implica de que hacen transacciones entre estas empresas del mismo grupo y terminan reduciendo las utilidades de esa empresa porque ellos facturan y presentan un costo alto. Entonces, noten ustedes que se reduce la participación de los trabajadores en las utilidades porque tienen que pagar costos a otras empresas, pero esas empresas que en realidad reciben el beneficio de la utilidad no tienen empleados, entonces ¿a quién reparten las utilidades? Este es este es el esquema que se está viviendo actualmente y creo que es importante. Lo primero creo es que hay que concientizar, hay que informar a los trabajadores de sus derechos. También Ujú. los trabajadores viven con un miedo, es decir, el miedo a que si reclaman sus justas utilidades, eventualmente pierdan su Pierdan sus trabajo. trabajos, Eso es lo que claro. pasa. Y los ex trabajadores a lo mejor están también con miedo de presentar las demandas porque no hay una respuesta desde el punto de vista de las autoridades de trabajo de hacer respetar, más bien hay una tendencia a lo contrario, es decir, de tratar de forzar a que los trabajadores acepten acuerdos en desmedro de sus derechos laborales. Doctor, usted hablaba de un conocido grupo empresarial, bueno, algunos, mencionó entre ellos al Grupo Novoa, que evidentemente todos tenemos conocimiento de cómo históricamente han operado con la clase trabajadora, pero ¿a qué grupo económico usted se refiere y conocimiento en su estudio jurídico de qué casos ha tenido? Bueno, próximamente nosotros vamos a hacer esta convocatoria pública. En este momento, obviamente, estamos conformando el grupo de reclamación. Ujú, Vamos a hacer la convocatoria bueno, ya lo sabrá en su momento. Pero esto no solamente sería con ese grupo empresarial, sino es una práctica común. Y creo que es mi deber como abogado que he defendido en varios casos, como repito, el caso conocido como el Chutapaga o el caso de Cervecería Nacional o el caso Claro y otros casos que han tenido relevancia y que han sido de gran cuantía y que han terminado beneficiando a los trabajadores, luego de arduas luchas de los trabajadores y ex trabajadores, y considero que es mi deber alertar y también, es decir, empoderar a los ciudadanos, de los ex trabajadores, para que conociendo de esto, es decir, recurran a consultar a profesionales, expertos en el área que tengan trayectoria y que tengan la capacidad de llevar estas reclamaciones, porque estas reclamaciones es como pelearse, claro, una hormiga contra un elefante, a veces ujú. como David contra Goliat.
pero nosotros sabemos cómo hacerlo y en eso estamos prestos nosotros a colaborar con la asesoría para la organización, porque como son tantos trabajadores y ex trabajadores, entonces hay que mantener una unidad para que estas reclamaciones tengan éxito, que tienen también varios componentes en la parte estratégica jurídica, ¿no? Por un lado es la reclamación judicial, la reclamación jurídica que tiene que hacerse, pero también una estrategia mediática. ¿Por qué? Porque es importante que se enteren cómo estas otras empresas que aparecen con marcas, ¿no es cierto?, que terminan incluso presentándose como que son donantes y como que contribuyen incluso al deporte, como que contribuyen Para a, obtener beneficios tributarios, ¿no? exacto, para obtener beneficios tributarios, resulta que terminan presentándose de esa forma cuando en realidad están explotando a sus trabajadores. Entonces, próximamente vamos a sacar, pero acá es importante y yo agradezco la oportunidad para que en medios como este, en programas y ojalá los otros medios también tomen, es decir, este papel de tratar de informar o generar esta conciencia social para que se respeten los derechos laborales. Doctor, usted explicó hace un momento cómo funcionan estos esquemas societarios para un mal reparto de las utilidades sin respetar lo que realmente los trabajadores deberían percibir como parte de sus derechos. ¿Cómo debería, cuál es el deber ser entonces para que los trabajadores cobren los valores proporcionales que les corresponden y esto en apego a la ley? Bueno, ¿cuál es el procedimiento? El Código del Trabajo y además múltiples sentencias dictadas incluso por la Corte Constitucional, pero hay muchos precedentes ya. Uno de ellos, repito, siempre el caso emblemático de Cervecería Nacional, Ujú. establecen determinados parámetros para efectos de que se pueda determinar la vinculación de las empresas y también hacer el cálculo de los porcentajes reales que les corresponden. Y esto no es tan complicado, a pesar de que sí requiere, porque son varios años en los que estas prácticas se han dado, de un peritaje. Pero el trámite de esto es que cualquier trabajador, ex trabajador, puede presentar esta solicitud al Ministerio del Trabajo y en virtud del artículo 106, el Ministerio del Trabajo tiene que requerir la información correspondiente y la participación del SRI para que remita las declaraciones de impuestos a la renta de la empresa principal y de las empresas que se presumen vinculadas. Vinculadas. Además, requerir la información a otros organismos como la Superintendencia de Compañías, como el IES mismo, donde se podrá observar, y en los casos que nosotros estamos analizando, vemos que los representantes legales se repiten en la empresa principal y en las otras empresas. Ahí podemos ver, y los accionistas también, a Ujú. pesar de que estos accionistas son a su vez accionistas representantes de otras empresas que terminan siendo accionistas. Es decir, ¿no es cierto? Estos son los escudos societarios y esto se puede conseguir también con una figura que se ha establecido en nuestra legislación, que es el levantamiento del velo societario. Ujú. Ahí podemos nosotros observar. Eso creo que es muy importante, es decir, es una estrategia combinada para obligarles a estas empresas que paguen los verdaderos montos a sus ex trabajadores y a veces pueden llegar a cantidades muy altas en que finalmente, como notamos, este 15% que les correspondería a los trabajadores por varios años ha terminado yendo a parar en los bolsillos de los mismos accionistas a través de estos entramados societarios. Esto es lo que está en juego y creo que hay que poner el dedo en la llaga y esto solo se hace con organización y claro, con la debida asesoría. Los trabajadores pueden y deben buscar esta asesoría también para efectos de que sus reclamaciones puedan llegar a buen puerto. Doctor, me parece importante también consultarle esto, y es que estamos en un contexto complejo en el Ecuador, con una administración que ciertamente desconoce los derechos laborales. Hemos visto que se ha tratado incluso de flexibilizar la jornada laboral para desconocer justamente esos derechos. Ha habido ya sendos reclamos de organizaciones sociales, de gremios de trabajadores, de sindicatos y demás. Entonces, ¿usted cree que en ese contexto hay posibilidades de que las instituciones como el Ministerio del Trabajo, que usted bien lo mencionaba, cumplan con su parte y ejecuten las acciones de control correspondientes para exigir a estas empresas que paguen lo que deben a los trabajadores? Bueno, definitivamente ya vemos que la tendencia de los últimos, incluso de los últimos gobiernos, hemos visto que han sido pro empresario
Y Ujú, entonces de ahí estamos viendo que hay un incremento en el porcentaje de su empleo y del encubrimiento de las verdaderas relaciones laborales. Es decir, nosotros vemos que se están firmando y abundan en este rato los contratos de servicios profesionales, encubriendo una relación laboral. Y ujú. esto pasa por Claro, las facturaciones, el ¿no? relajamiento de los controles por parte del Ministerio de Trabajo. Completamente. Por supuesto que hay que dejarle trabajar a la empresa privada y todo eso, porque también ahogar a la empresa privada es difícil, pero el tema pasa por el hecho de que esto se ha hecho ya muy generalizado. Y cuando los trabajadores van y se quejan en el Ministerio de Trabajo, básicamente no reciben una respuesta adecuada. Lo Ujú. que reciben es una recomendación de que terminen arreglando y cediendo sus derechos. Eso es lo que está pasando. Y claro, la tendencia hoy, al menos si ya con la ministra Núñez, la ex ministra Núñez, que se decía que defendía los derechos laborales, realmente no lo hizo y más bien propendió, es decir, a que se afecten estos derechos. Hoy por hoy, con el nuevo ministro todavía, que tiene esta posición de relajar, de flexibilizar, entre comillas, que termina siendo un retroceso en los derechos laborales, es bastante difícil que se dé. Por eso es que noten ustedes que cuando se presentan estas reclamaciones, y hablando del tema en concreto, estas reclamaciones deben ser necesariamente de carácter colectivo para que haya la fuerza necesaria para obligarles a los empleadores a cumplir y a las autoridades que en este momento son pro empleadores a cumplir también. Por eso nuestras luchas han sido en la calle, muchas veces con plantones, con marchas, es decir, haciendo pública esta lucha para que los funcionarios, como los ministros de trabajo de turno o las autoridades que estén en conocimiento de estos casos, es decir, den la atención necesaria. Esa es la lucha social y creo que esto debe activarse, es decir, no podemos guardar silencio y es necesario en estos momentos en que nos distraen con tantos, es decir, escándalos, con tanta persecución, que Claro. persiguen a las más altas cortes de acá, los tienen sometidos y toda la cuestión. Claro, el ciudadano, el trabajador, que termina siendo la parte más débil de la relación laboral, tiene miedo, dice, ¿cómo me voy a enfrentar a esto? Pero hago un llamado a la unidad y por eso vamos a hacer las convocatorias en los casos que correspondan, que los trabajadores hayan pertenecido a estos o pertenezcan a estos grupos empresariales con estos entramados que tienen para perjudicar sus derechos. Sí, claro, doctor. Y yo le preguntaba esto al Ministerio del Trabajo porque, al menos en la gestión del señor Burbano, esa institución parece estar más enfocada en utilizar los levantamientos y la imposición de impedimentos para ejercer cargos públicos, como en el caso de la señora Villasís para el Consejo de la Judicatura y de Álvaro Rosero para ser ministro de Gobierno, que en su momento su nombre fue anunciado, que en hacer que los derechos laborales se respeten. Entonces, en esa coyuntura, ¿ve usted que puede existir voluntad de parte de las autoridades y de las instituciones para cumplir con su rol? No, desde luego que no. Vemos que el triste papel que han cumplido los ministros de Trabajo de este gobierno, por ejemplo, el anterior, Núñez, que se dedicó a perseguir y a crear un acuerdo ministerial exprofeso para que la ex Claro, vicepresidenta Verónica Abad no ejerza así es. el mismo esquema, ¿no es cierto? Pero con otro actor se está repitiendo con la doctora Alexandra Villasís, que no le permiten ejercer su derecho. Es cierto, y ahí hago un paréntesis a lo mejor fuera de la temática, es cierto que parece ser la doctora equivocada, a lo mejor su estrategia jurídica en cuanto a eso. Creo que hoy es el momento de que la doctora proponga sobre la base de la no atención y cumplimiento de la sentencia de habeas data correctivo que solicitó y que ya está vigente, proponga una acción de protección. Creo que eso sería lo óptimo, pero bueno, ese es otro esquema, ella Claro, sabrá cómo eso. Pero en realidad tenemos acá un ministro de Trabajo que no se dedica a generar, a fomentar las buenas relaciones de respeto a los derechos laborales y las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores, sino lo que se dedica es a ser un actor político y a contribuir con estas persecuciones. ¿Para qué? terrible. Aquí se nota claramente que lo que se quiere es apoderarse de la justicia. Y ahí nosotros lo atamos con el tema laboral y los derechos laborales.
Cuando el gobierno, es decir, se toma el control de la justicia, también se conculcan derechos de los trabajadores. Recordemos, los despedidos de este gobierno, los desvinculados, que fueron estigmatizados por supuesto corrupción, Sí, ineficiencia, todo eso, ¿dónde van a caer sus reclamaciones? En la función judicial, ¿no es cierto? Y si tienen cooptada la función judicial, lo que va a pasar es que sus reclamaciones no van a llegar a buen no, no van a puerto prosperar. porque van a haber órdenes desde el Ejecutivo que nieguen las demandas en contra del Ejecutivo por estos despidos, ¿no es cierto?, masivos que se realizaron. Eso es lo que tienen que entender los trabajadores y las organizaciones de trabajadores. Por eso es que hay que dar una voz de alerta y repito, el ministro actual, Burbano, está dedicado a otras cosas, menos realmente a fomentar el respeto a los derechos laborales. Doctor, ya para cerrar esta entrevista y agradeciéndole su tiempo y el espacio que nos ha dado para nuestro espacio en el balance, yo quería concluir con tal vez una primicia de su parte diciéndonos cuándo tendremos más novedades sobre este grupo empresarial que está perjudicando a los trabajadores al no pagarles lo que corresponde con sus utilidades. Bueno, Álvaro, este tema es de responsabilidad y nosotros actuamos con responsabilidad. Siempre que hablamos nos respaldamos en documentos. Estamos evidentemente haciendo los estudios, los análisis, ya estamos extrayendo la información, hemos determinado las vinculaciones de las empresas, Ujú. hemos visto que los trabajadores o una de ellas, una trabajadora, que la información que nos ha proporcionado evidentemente es fidedigna, pero esto tiene que sustentarse necesariamente en documentos, porque es un tema bastante serio, porque a lo mejor termina afectando incluso el prestigio de este grupo empresarial y nosotros no queremos ir a eso. Es decir, la reclamación tiene que ir directamente a la parte laboral, pero sobre la base de hechos reales y comprobables. Y entonces, próximamente vamos a, conforme la convocatoria que vamos a sacar, también vamos a anunciar evidentemente los trabajadores, porque para que puedan ser convocados tienen que saber a qué grupo empresarial nos referimos, ¿no? Así que estamos en eso, esperamos que esto se dé en un par de semanas y vamos a hacer el anuncio, a lo mejor eso va a causar algún tipo de escándalo, pero esa no es nuestra intención. Nuestra Ujú. intención es que los trabajadores tomen conciencia de sus derechos laborales y que los empleadores, y eso deben escuchar los empresarios, hay muy buenos empresarios en el país, pero los malos empresarios o quienes les asesoran para que hagan estos esquemas deben tomar en cuenta que está bien que tengan ganancias, pero no pueden perjudicar a los trabajadores y ese es nuestro papel. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo en este espacio informativo del balance. Amigos queridos, esta fue la entrevista al doctor Washington Andrade. Después de este espacio publicitario, regresamos con nuestro segmento de opinión y desde luego no olviden acompañarnos el día lunes con la entrevista a Jorge Peñafiel, miembro del Movimiento Construye, para conversar también acerca del porvenir de esa organización política de cara a su virtual desaparición por el Consejo Electoral. Doctor, un gusto haber Muchas conversado gracias, con siempre usted. las órdenes.